Mi nombre civil es Joel, mi nombre espiritual es Janardana, y bueno, me dedico al estudio de las ciencias, soy matemático, fue lo que estudié, o sea, soy hasta cierto punto científico. Estoy ahora haciendo el doctorado y como parte colateral al doctorado, pues imparto clases en la misma universidad en la que estudio. Y desde el punto de vista espiritual, pues llevo aproximadamente 15 años, la mitad de mi vida, practicando la conciencia de Krishna, ya casi 16, las guirnaldas. Y bueno, hoy el tema que hablaremos es sobre la Bhagavad Gita, porque en esto, la semana siguiente, el martes, se conmemora dentro de dentro del hinduismo, dentro de la cultura védica, lo que técnicamente se llama Gita Jayanti, que es el día en que la Bhagavad Gita, acorde con esa tradición, fue hablado, ¿vale? Entonces hablaremos un poco acerca de qué es la Bhagavad Gita, qué significa. No va a ser, creo que no va a ser la típica clase de domingo, aunque espero que pueda ser provechosa para ustedes. Trataré de dar una visión un poco amplia de qué se habla en la Bhagavad Gita y cuál es la riqueza que puede aportarnos a día de hoy. Y también dejaré caer algunas visiones un poco contrastantes que existen entre la visión que tiene el Bhagavad Gita, la propia tradición, y la visión que tiene, por ejemplo, el mundo académico sobre la Gita. Entonces, más o menos para que uno tenga una visión amplia del significado, del sentido de la Bhagavad Gita en términos generales. Y al final, si da tiempo, por eso bajamos la pantalla, pues pondremos un vídeo que en 8 minutos aproximadamente, en 8 minutos, 9 minutos, resume, digamos, los contenidos principales del Gita. Un vídeo hecho en casa, ¿no? Hecho por nosotros, por mí, por otro chico y yo, que tenemos un canal de YouTube y nos dedicamos a la divulgación de la cultura védica a través de él. Entonces vamos a comenzar. ¿Alguien no tiene idea de qué es la Bhagavad Gita? ¿Nunca ha escuchado, nunca ha visto nada sobre ella? ¿Usted? ¿Vale? ¿Alguien más? Que si alguien no tiene ninguna idea de qué es la Bhagavad Gita. Otra persona más, ¿vale? Bien. Una respuesta un tanto simplista, a mi opinión, simple y simplista a la vez, podría decir que la Bhagavad Gita es como el Nuevo Testamento hindú, que es lo que dicen desde el punto de vista teológico. Pero a mi opinión puede ser mucho más que eso, sin demeritar el Nuevo Testamento en lo absoluto, por cuestiones que vamos a tratar ahora, y esencialmente es porque en la Bhagavad Gita se engloban prácticamente todas las prácticas, o la mayoría de las prácticas del hinduismo, y casi todos los grupos del hinduismo en cierta medida se sienten identificados con la Bhagavad Gita, a pesar de que hay una amplia gama de visiones dentro de la práctica del hinduismo, muchas más de las que hay dentro del cristianismo. Por eso digo que en cierta medida es mucho más. Pero para mí ambos son, desde el punto de vista teológico, libros completamente equivalentes, en el sentido de que con cualquiera de ellos uno puede, ¿no?, comprender la divinidad del Supremo y dedicarse a servirle. Entonces, primero vamos a hablar acerca del contexto, por así decirlo, de la Bhagavad Gita, de en qué contexto es hablado, en qué contexto es que surge como obra literaria, y después vamos a hacer un viaje por los temas principales que se tratan en él, y yo trataré de insertar esos temas principales, cómo han influido el conocerlos en mi vida personal, ¿vale? Yo no voy a decirles por qué deben practicar esto, por qué deben practicar lo otro, porque no es mi naturaleza ni es mi estilo hacerlo, sino que mi propósito es, a partir de transmitir mi propia experiencia, que si alguien se siente identificado con ella y se siente inspirado, pues pueda integrar los elementos que entienda de esa experiencia a su propia vida. Y los que no, pues nada, no pasa nada por eso, ¿vale? Yo creo que cada cual tiene su propia visión de la realidad y acorde a ella pues va a desear actuar de una manera u otra. Entonces, vamos a ver si da tiempo a todo. Esperemos que sí. Bien, lo primero que normalmente cuando uno se enfrenta a un libro, sobre todo desde el punto de vista académico, que se cuestiona es, bien, ¿cuándo fue hecho y quién lo hizo? ¿No? Un libro, o sea, dime, ese libro, ¿cuándo se escribió y quién lo escribió? Y esta es una respuesta muy difícil dentro del hinduismo,
porque acorde ellos, la visión del tiempo que tienen no es muy lineal, es totalmente cíclica o digamos en espiral, con lo cual para ellos las enseñanzas que aportan en sus libros se pueden decir casi que forman un canon eterno, por así decirlo, ¿vale? Son verdades que están ahí siempre. Y entonces, desde el punto de vista histórico, nunca le dieron importancia a la historicidad y en los textos originales no aparecen las fechas. Es algo, por ejemplo, que no sucede en el budismo, que los textos del budismo sí aparecen, en la mayoría de ellos, las fechas en las que fueron redactados y demás. Y es un poco más fácil. En el hinduismo eso no sucede. Entonces, para la tradición, el Bhagavad Gita fue compuesto dentro del Mahabharata, que es una obra enorme y descomunal realmente. Hoy yo estaba revisando, por ejemplo, y la versión canónica del Mahabharata, o la versión crítica, por así decirlo, que es una versión resumida, no resumida, pero que saca de él todas las historias colaterales que pueden haberse introducido posteriormente, tiene alrededor de 6.000 páginas y más de 2.000 capítulos. Se dice que es el poema épico más grande de la antigüedad, el Mahabharata. Y el Bhagavad Gita es una pequeña porción que son solamente 18 capítulos de ese Mahabharata. En español, hasta donde yo tengo entendido, no existe una versión que lo tenga completo. Estaban haciendo una en Argentina, leí en algún momento, pero que yo sepa no es accesible y si lo es muy caro. En inglés sí se puede encontrar de manera gratuita esta versión crítica y otras versiones en internet. Pues el Bhagavad Gita acorde con la tradición, eso es lo que se plantea, que forma parte del Mahabharata, y el Mahabharata acorde con la tradición fue escrita hace aproximadamente 5.000 años, o sea, 3.000 años antes de Cristo, por un sabio llamado Vyasa, ¿vale? Ese es lo que describe la tradición. Por otra parte, desde el punto de vista del mundo académico, prácticamente ningún académico a día de hoy acepta esa versión, ¿vale? Sino que lo que describen es que la Bhagavad Gita es una obra post-budista, o sea, es después del budismo, y que la enmarcan aproximadamente entre el siglo II y siglo V antes de nuestra era, ¿vale? Esa es la visión que se da desde el punto de vista académico. Para mí, una pregunta interesante es cómo como religioso puedes enfrentarte al hecho de que la tradición diga una cosa y el mundo académico diga otra. Ese es algo a lo que tienes que enfrentarte si en algún momento decides estudiar tus escrituras desde el punto de vista académico, que es algo que yo he intentado hacer, ¿vale? Yo leo libros que no son solamente escritos por grandes santos de la antigüedad, sino que también son escritos por académicos actuales que tratan de desmembrar el libro y algunos hacerlo añicos, otros darle cierto grado de riqueza. Pero creo que de todas estas visiones se pueden sacar cosas interesantes y positivas, ¿vale? Y para mí lo esencial en la Bhagavad Gita no es la fecha en la que fue compilada, eso para mí es totalmente irrelevante, no desde el punto de vista histórico, pero sí desde el punto de vista del cuán aplicable puedan ser sus enseñanzas a día de hoy, sino que lo que importa a mí desde el punto de vista teológico es el mensaje que tiene, cómo pueda influir en que yo sea un mejor ser humano, ¿vale? Entonces, para mí, esencialmente me da igual si lo escribió un Vyasa o muchos Vyasas. Vyasa significa compilador, con lo cual decir que lo escribió Vyasa, incluso si fueron muchos, tampoco es que sea un conflicto muy grande, o si fue escrito hace 5.000, hace 1.000, hace 10.000 o hace 20.000 años. A mí, desde ese punto de vista, me da igual, porque las enseñanzas que se describen en él son tan relevantes a día de hoy, independientemente de si fueron escritos en un momento u en otro. Esa es la primera enseñanza, no fue la primera que aprendí definitivamente, pero es una de las enseñanzas más importantes que a mí me ha ayudado a vivir en ambos mundos, ¿no? A vivir en el mundo académico y estudiar las escrituras desde el punto de vista académico y a vivir también en el mundo devocional y poder sacar un significado importante espiritual de estas escrituras. Otro punto interesante es dentro del Mahabharata qué rol juega la Bhagavad Gita. Y respecto a esto, como dije anteriormente, la tradición ve como que está completamente insertado dentro, pero muchos académicos no opinan igual, sino que algunos dicen que es un libro posterior y que después es insertado, otros dicen que es un libro anterior y que es posteriormente insertado, otros dicen que el Mahabharata tiene diferentes capas
en la que ha sido confeccionado, que no es no es una única capa, sino que hay ciertas capas, y que el Bhagavad Gita también tiene esas mismas capas donde se han ido añadiendo cosas. Otros, y así hay disímiles visiones. Otros simplemente dicen que es un libro completamente integrado y que no puede ser separado de la parte épica en sí. ¿Cuál es la verdad respecto a esto? Desde el punto de vista académico no hay una sola respuesta, todo el mundo da una diferente, como pasa en muchos aspectos en la vida académica. Es algo que muchas veces las personas normalmente solemos decir, la ciencia ha probado tal cosa, cuando en realidad unos científicos, acorde a sus visiones, probaron algo, pero muy probablemente si buscas e indagas bien, otros científicos, acorde a otros parámetros y otros experimentos, han probado otra cosa que quizás sea antagónica con la que tú dices que se ha probado, ¿vale? Entonces, algo interesante, por ejemplo, hay un libro, a mi opinión, bastante interesante, referente al Bhagavad Gita, que se llama La Bhagavad Gita, Contexto y Doctrina, o sea, en inglés. Y en este libro, la primera parte del libro hace un análisis de todos los diferentes académicos que han escrito sobre el Gita y todas las visiones que han planteado sobre este tema de la confección, y es increíble la amplísima gama de visiones que hay. Y el autor dice algo muy interesante, y es que la mayoría de las veces esas visiones que tienen los autores anteriores están basadas más en su propia comprensión y en su propia visión de la realidad y en su propia posición desde el punto de vista política o lo que sea, o teológica, que desde hechos objetivos realmente sustanciales, ¿no? Y eso es algo interesante desde mi punto de vista. Ahora, respondiendo a estas preguntas, ¿no? Es más o menos, para mí el Gita, sin duda alguna, si uno comprende el Mahabharata y uno estudia el Mahabharata, incluso las versiones resumidas de él de 1 o 2 tomos, uno puede sacar una mayor riqueza del texto que si lo estudia sin ningún tipo de alusión a lo que el texto dice, aunque el texto por sí solo es muy rico, ¿vale? Y puede aportar inmensamente desde el punto de vista espiritual. O sea, si bien se puede estudiar como una obra independiente, es cierto que cuando tú lo pones en el marco completo del Mahabharata y lo estudias dentro de ese marco, pues puedes sacar una mayor riqueza a algunos de los aspectos que ahí se discuten, porque el Bhagavad Gita de alguna manera u otra lidia con muchos de los fenómenos o muchos de las dudas y los grandes conflictos internos que tenían muchos de los personajes del Mahabharata, ¿vale? Asuntos como el cumplimiento del deber, como la moral, como la ética de aquella época. El Gita intenta dar una respuesta a esos fenómenos y a esos conflictos personales que tenían muchos de ellos. Y es algo muy interesante ver cómo, o sea, eso es algo que puede aportar mucho, a mi opinión, ¿no? A la hora de enfrentar o de encarar determinados aspectos en la vida incluso moderna. Ya, o sea, el Gita también se relaciona con otras obras de la literatura védica, como con los Upanishads, pero no voy a entrar en ese tema tan técnico. Esencialmente, para los que no conocen, lo que sucede es que en el momento justo antes de comenzar a hablarse la Bhagavad Gita, hay un conflicto familiar. Bueno, hay un conflicto familiar que lleva rodando un montón de años, y en ese momento llega a su grado cúspide, en el que hay, digamos, hay una división en la familia por el trono. Era una familia, se podría decir, ¿no? guerrera, o en cierta medida de la aristocracia, porque eran los que tenían el poder hasta cierto punto, hablando en un lenguaje más moderno, eran kshatriyas, y ellos, hay un conflicto por quién va a heredar el trono. Y ahí se ven varias visiones de cómo debía ser la idea de cómo debía ser un rey, cómo debía actuar un rey y demás. Y entonces ese conflicto lleva a una guerra de manera prácticamente inevitable, a pesar de que en ambos bandos hay argumentos a favor y en contra de la guerra. O sea, hay un lapsus de tiempo en el que intentan negociar, y al parecer es prácticamente imposible, principalmente debido a una persona llamada Duryodhana, que se pinta prácticamente como el malvado de la película, ¿no? Pero esencialmente tratan de establecer negociaciones sin fruto, y llega a un punto en el que se ven enfrascados en una guerra, y en esa guerra el principal conflicto es que hay personas queridas, o sea, familiares, amigos,
¿no? Personas queridas de ambos bandos, porque son primos que se están enfrentando por un reino y cada uno toma parte del bando que cree que deba formar parte o simplemente acorde a las obligaciones que tenía en una determinada posición. Entonces te encuentras, por ejemplo, personas que están en el bando malo, entre comillas, pero que saben que lo que están haciendo está mal, pero que se ven obligados a estar de ese bando, o personas que sí están en ese bando porque quieren y otros porque han escogido estar en el otro bando, ¿no? Pero hay ciertas tensiones muy importantes y sobre todo hay una persona llamada Arjuna, que es prácticamente el personaje central de esta parte, además de Krishna, que plantea la duda de cómo él va a pelear con personas que son tan queridas para él, ¿no? Esto es algo, por ejemplo, que se evidencia en el mismo primer verso. Hay claves interesantes. El primer verso en sánscrito viene a decir Dharma Shetre Kurukshetre Samaveta Yub Savaha Mamaka Pandavashaiva Kima Kurvata Sanjaya. Yo no suelo citar en sánscrito, pero en este verso hay puntos esenciales que dan una visión interesante de la historia. Primero ellos están en Kurukshetra, que es el lugar donde va a tomar lugar la batalla, donde en principio se habla la Bhagavad Gita. Y está la persona que está hablando es un rey y es prácticamente la única persona que en cierta medida hubiera podido quitar brasa al asunto y hubiera podido controlar la situación, pero de alguna manera u otra no puede. Esta persona es el padre de uno de los bandos y el tío del otro, ¿vale? Y lo que sucede es que esta persona está preguntando ¿qué hicieron? El texto en español sería ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu? Que ya no estaba vivo, o sea, mis sobrinos, que eran huérfanos en ese tiempo, después de reunirse en el campo sagrado de Kurukshetra con deseos de pelear. Y entonces la pregunta que salta inmediatamente es, bueno, si se reunieron en un campo de batalla con deseos de pelear, pues lo que habrán hecho pues no habrá sido jugar a las casitas. Entonces es una pregunta un poco retórica. Y lo que está detrás es una duda de él referente, y la palabra clave en cierta medida, según muchos estudiosos, es el Dharma Shetre, que ese era un lugar sagrado, era un lugar que supuestamente estaba diseñado para hacer cosas auspiciosas. Y entonces la duda era, ¿qué crees que suceda? ¿Crees que la auspiciosidad de ese lugar haga que mi hijo a fin de cuentas se dé cuenta de lo absurdo que es lo que está haciendo y acabe de pactar con los Pándavas y por lo tanto le dé la parte del reino que le corresponde? ¿O crees que los Pándavas, debido a la auspiciosidad de ese lugar y entender que que dos familias se peleen es algo totalmente inauspicioso, simplemente dejen la batalla y se vayan al bosque? Por ejemplo, esa es la interpretación que hace Baladeva Vidyabhushana, uno de los principales teólogos de nuestra tradición. Entonces, es la pregunta que hace el rey a su secretario, ¿qué fue lo que hicieron? Porque él tiene esa duda, si el aspecto sagrado de ese lugar influyó en la decisión final que tomaron. Y la respuesta del secretario inmediatamente es que ni lo sueñes. Un ejército está completamente planteado y el otro está corriendo para ver cómo responde, ¿vale? O sea, esencialmente lo que responde es eso, ¿no? Duryodhana está muy asustado, va a ver a su maestro porque el ejército de los Pándavas ha desplegado una impresionante posición militar, por así decirlo, falange militar. Entonces, la escena está servida. Uno de los principales o uno de los hermanos quiere ver cara a cara a aquellos que han llevado a esa situación, pide que pongan la carreta en medio de ambos ejércitos y ahí este héroe entra en un estado de depresión, o sea, se deprime por el hecho de tener que pelear, especialmente contra su maestro y contra su abuelo que estaban del otro bando. Imagínate tener que pelear contra aquella persona tu abuelo, los abuelos suelen ser personas muy queridas normalmente, muy entrañables, y contra aquella persona con la que tú has aprendido todo lo que sabes de arte militar, ¿no? Contra tu maestro en estos asuntos. Entonces esa es la situación en la que la Bhagavad Gita se habla, un contexto en el
en el que es dramático en cierta medida, sin duda alguna, ¿no? O sea, y es también, desde el punto de vista literario, es genial, porque el Mahabharata ha estado todo el tiempo preparando ese momento, ha estado todo el tiempo subiendo la tensión hasta que llega ese momento crucial en el que se van a enfrentar o sea, capítulos y capítulos antes es todo el tiempo hablando de cuando llegue ese momento en el que nosotros podamos hacer justicia por todas las barbaridades que nos han hecho, ¿no? Ese era el pensamiento de los buenos. Y el de los malos es cuando llegue ese momento donde podré ya acabar de quitarme a estos de encima. Entonces, bajo esa visión, el Mahabharata pues pone toda la atención o pone el Gita en el punto culminante. Incluso hay académicos que dicen que el Gita es el corazón del Mahabharata. Y realmente es así en cierta medida, ¿vale? Entonces, el Bhagavad Gita, hay varios temas muy importantes o conceptos claves que en él se discuten, de los cuales hemos dado un pequeño vestigio y voy a hablar un poco sobre ellos. Uno de ellos es el Dharma. Dharma en sánscrito, aunque tiene varias acepciones, esencialmente significa deber, religión, también puede significar, etimológicamente significa lo que sostiene a la persona, lo que la mantiene, con lo cual puede significar, bueno, el deber prescrito, una persona muchas veces como lo traduce Prabhupada, pero bueno, puede tener muchas acepciones, y en el Bhagavad Gita, el Dharma le da una dimensión muy interesante, porque le da una doble dimensión. Por un lado, entra los aspectos éticos de la persona o la conducta virtuosa, cómo debería ser la conducta virtuosa en este caso de Arjuna, y aunque se extiende a más aspectos, y también de los deberes sociales. Uno de los argumentos de Krishna contra Arjuna en la batalla es tu deber como guerrero es pelear. Y debes cumplir con tu deber sin estar apegado a lo que venga detrás. Y ahí el Dharma, que para mí es uno de los conceptos más esenciales dentro del hinduismo, al punto que el hinduismo a sí mismo no se define como hinduismo. La palabra hinduismo no existe dentro de ese canon, sino que se define como Sanatana Dharma, o como aquella obligación que es eterna. Eso es lo que ellos dicen que ellos practican, ¿vale? Entonces el Dharma es prácticamente el centro, por así decirlo, dentro del corazón, por así decirlo, del hinduismo. Y algo muy interesante también del Dharma es que está muy relacionado directamente con la persona, aunque habla en un término social y general, aunque hay obligaciones sociales, las personas, acorde a sus circunstancias, pueden tener dharmas diferentes. O sea, no hay un único dharma, por así decirlo, sino que hay diferentes dharmas acorde a la situación y la posición de cada persona. Hay diferentes deberes, a día de hoy podría decir, hay diferentes deberes para un profesor, que para un estudiante, que para un policía, que para un político, que para un lo que sea. Y algo interesante del Gita, en mi opinión, o algo que a mí me hizo reflexionar mucho sobre el Gita, es que esa idea del cumplimiento del deber es algo tan excepcional, es algo tan espectacular, que te hace mirar la sociedad de una manera muy diferente. A mí, por lo menos, me hizo mirarla de una manera muy diferente. A mí me hizo, por ejemplo, comprender que era más importante desde el punto de vista personal, no estoy hablando desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista personal, para mí como persona, el cumplir con mi deber apropiadamente que el intentar reivindicar mis derechos. ¿Por qué? Y no significa que uno sea alguien que no quiera que las cosas sean como son, todo lo contrario. Porque en una sociedad donde todo el mundo cumple con su deber, al tú cumplir con tu deber estás salvaguardando el derecho de las personas que dependen de ti. O sea, si yo como profesor cumplo apropiadamente como mi deber, los estudiantes en principio no tienen que reclamar porque yo estoy salvaguardando su derecho como estudiante. Si yo cumplo inapropiadamente con mi deber, estoy flagelando, por así decirlo, el derecho de la otra persona que depende de mí. Entonces, en una sociedad en la que las personas cumplen apropiadamente con su deber, paralelamente están salvaguardando los derechos de las otras personas. Con lo cual, por eso el Dharma dentro del hinduismo es vital, y sobre todo en la visión esta, ¿no?, de la sociedad, desde el punto de vista de la administración de la sociedad, que es lo que está aquí hablando. Al final es una familia de guerreros y reyes y aristócratas, con lo cual tú dices, bueno, ¿qué es
cuál es el deber tuyo para la sociedad, cuál es tu deber como persona, cuál es tu deber para la familia, cuál es tu deber hacia el reino. Y ahí se dan en el Mahabharata disímiles visiones al respecto, muy interesantes para debatir. Y entonces, para mí me dio este punto importante, de que para mí fue relevante ese hecho de que, hombre, si en la sociedad todos cumpliéramos con lo que debemos hacer, pues la sociedad fuese un poco mejor, ¿vale? O sea, nadie tendría que reclamar por la corrupción si los políticos no fueran corruptos, ¿no? Nadie tendría que reclamar, ¿no? por la sanidad si los recursos fueran apropiadamente utilizados. O sea, no sé si me hago explicar, ¿no? Detrás de cada reclamación por un derecho existe un deber mal cumplido por parte de las personas que están en esa posición. Con lo cual el énfasis más que en los derechos debe ser en los deberes, en que cada cual cumpla apropiadamente con su deber. Y también para mirarse a uno mismo, cómo yo podría cumplir mejor con mi deber. Porque si yo no cumplo bien con mi deber, lo mismo que yo estoy reclamando del otro es lo que yo le estoy haciendo a otra persona. Entonces, para mí eso fue muy significativo desde el punto de vista personal. Otro de los puntos que se discute en la Bhagavad Gita, otro punto interesante, en la Bhagavad Gita el Dharma, que es el tema de que estoy hablando ahora, pasa por muchas etapas, ¿no? Primero, Krishna le dice a Arjuna que su Dharma como guerrero es pelear y que él debe pelear. Después, eso aparece en el capítulo 2, en los versos del 31 al 36, donde apela exclusivamente al papel del guerrero. O sea, esencialmente le dice, no te vayas a creer que lo que van a pensar es que tú, por tu bondad infinita, has decidido no pelear. Lo que van a decir es que tú eres un cobarde. Así que levántate y pelea. Ese es uno de los argumentos que da Krishna a Arjuna, apelando al hecho de que era un guerrero, a su estatus familiar, ¿no? Lo llama por su apellido, cosas así, tratando de apelar a aspectos más terrenales, por así decirlo. Pero más adelante el tema del Dharma vuelve a salir una y otra vez, y uno de los puntos esenciales donde sale es en su relación con el Bhakti, ¿no? con la devoción. Por el hecho de establecer que más allá del aspecto físico o del aspecto social de la persona, existe un Dharma que es eterno, o sea, una actividad o un deber eterno de la entidad viviente, que es la de desarrollar amor por la divinidad. Ese es uno de los aspectos que se establece en el Bhagavad Gita con más fuerza cuando se habla de Dharma. O sea, se habla de un Dharma que es más terrenal y un Dharma que es trascendente, que es el desarrollar amor por la divinidad, y se relaciona con el Bhakti de una manera espectacular en los capítulos centrales de la Bhagavad Gita. Y posteriormente, ya en los últimos capítulos, pues se hablan de los diferentes tipos de deberes para diferentes clases sociales y demás. Entonces, este es un tema central del Gita, el Dharma, el cumplimiento, el deber, y se estudia desde diferentes ángulos y visiones. Otro que está muy relacionado con el Dharma es el karma, ¿vale? El karma, pues todo el mundo más o menos sabe de qué va. La idea, bueno, las personas la idea que tienen es que todo lo bueno, o sea, si tú haces cosas buenas te devuelven algo bueno, y si haces cosas malas pues te viene algo malo, y esa es la idea general de karma que existe. Pero aquí Krishna da una visión totalmente diferente a esta idea de karma, al él establecer el punto no en la acción, sino en la mentalidad que está detrás de la acción. ¿Vale? O sea, normalmente el karma se ve como, si yo hago esto, pues me pasa esto, y si hago aquello, me pasa aquello. Pero Krishna va más allá diciendo, no es solamente la acción, sino que es muchas veces el estado de conciencia o la mentalidad que tú tengas al desempeñar una determinada acción. Porque puede que hagas una acción aparentemente negativa con un buen propósito, y entonces no es lo mismo que una acción aparentemente positiva con un propósito egoísta. Y esto es algo que, como que, con ese argumento en cierta medida Krishna le vira la tortilla a Arjuna, porque uno de los argumentos que da Arjuna para no pelear es ese, el temor a las reacciones que puedan venir del hecho de tener que combatir contra sus seres queridos, el hecho de tener de atentar contra el clan familiar.
o sea, la idea de reinado que existía en aquella época de un rey estaba muy relacionado con el clan, ¿no? O sea, reinar apropiadamente era velar por los intereses del clan en general y de los súbditos, pero no era una idea territorial, que era la que tenía, por ejemplo, Duryodhana. Este territorio es mío, ya he ocupado esto y a mí ni quien me lo quite de las manos. Por eso es que existe el conflicto. Duryodhana tenía una visión de un rey casi dios, ¿no? De que lo que él dice es lo que vale, y si yo he ocupado un territorio para quitármelo tienes que combatir conmigo. Y la idea de muchas de las personas dentro digamos, de los buenos de la película, o incluso de los que estaban del bando malo pero que tenían una mentalidad un poco más abierta, era que no, que tú tienes que velar por el bienestar de todos, no solamente por el bienestar tuyo como rey, sino por el bienestar de toda la sociedad. Y lo que más nos va a afectar ahora mismo es enfrentarnos entre nosotros. Ese es uno de los argumentos, por ejemplo, que da Sanjaya, o que da, bueno, otras personalidades que intervienen en la acción, que quizás no conozcan los que no conocen de la obra, ¿no? Pero el punto es que, no sé cómo llegué a este punto. Hablando del Dharma, después del karma. Sí, el punto es que el Dharma tiene diferentes visiones y el karma, sí, que más importante que la acción en sí está el propósito que hay detrás de la misma. Prabhupada, que fue quien trajo el movimiento Hare Krishna Occidente, solía dar un ejemplo, a mi opinión, bastante ilustrativo. Dice, tú puedes ver dos personas con la cara tapada, ambos con un bisturí en la mano, ambos manchados de sangre, pero uno puede que sea un cirujano que está salvando la vida y otro puede que sea un asesino que acaba de matar a alguien, ¿vale? Entonces, aparentemente muchas veces hay acciones que son, ¿no?, externamente pues no del todo apropiadas, pero lo más importante es la mentalidad y el propósito con el que son hechas. A veces, no siempre, ¿vale? Eso no significa, o sea, eso no se traduce en el fin justifica los medios. No desde el punto de vista de la cultura védica. Pero sí es un hecho esencial dentro del Gita es este punto, al punto de en cierta medida Krishna luchar contra aspectos, por ejemplo, o rebatir aspectos que de alguna manera u otra se dejan ver en los Upanishads. Al decir, por ejemplo, algo del estilo, lo importante no es dejar de actuar si uno lo hace con un propósito egoísta, sino el hecho de desapegarse del fruto de la acción. Eso le da una visión completamente diferente a la renuncia, ¿no? Otra tensión que existe en el Mahabharata es la tensión entre el cumplimiento del deber y la renuncia. O sea, yo debo cumplir con mi deber o debo simplemente renunciar a todo y dedicarme a la práctica espiritual, por así decirlo, a la comprensión de lo divino, ¿no? Debo actuar como me corresponde en la sociedad o debo volverme un filósofo y dedicarme en mi casa a leer los libros. Y lo que le dice Krishna a Arjuna es que esas dos visiones se podían conjugar, se podía ver que no era uno la antítesis de otro, sino que podía haber una síntesis si uno actúa cumpliendo con el deber de uno, pero sin estar apegado al fruto de las acciones, sino dar lo mejor de ti sin estar esperando constantemente nada a cambio, sino hacerlo porque corresponde a tu deber y hacerlo lo mejor que puedas. Y eso increíblemente, al menos a mí como persona en mi vida, me ha liberado de una carga enorme de no tener que estar constantemente la mente luchando contra qué es lo que va a venir o cómo, ¿no? O sea, tú da lo mejor de ti y lo que venga pues será lo que vendrá, ¿vale? No significa tampoco que te quedas sin esperar nada, de nada, o sea, sin hacer nada, porque realmente ese no ha sido el prototipo de mi vida, de no hacer nada. O sea, definitivamente si no te propones cosas, no haces un doctorado, ¿vale? Eso creo que queda relativamente claro. Pero, o sea, pero es importante, a veces perdemos más tiempo pensando en cómo va a ser sí, qué sería sí o cómo hubiese sido sí, o sea, tanto para atrás como para adelante, y no nos concentramos en cómo actuar lo mejor posible ahora, y ya después vendrá lo que venga. Porque a fin de cuentas hay cosas que el futuro, la forma en que nosotros podemos decidir sobre el futuro es actuando de la mejor forma el presente.
no está en pensar y planificar tanto, sino en actuar de la mejor forma. Claramente, para poder actuar de la mejor forma hay que pensar y planificar algo, pero que no puedes estar eternamente pensando y planificando, que tienes que actuar, ¿vale? Y es mejor pensar y planificar en cómo actuar lo mejor posible que en ver 20 años luz hacia adelante, que al final una simple cosa cambia y ya todo lo que habías pensado, pues nada que ver, ¿vale? Porque algo interesante es que los seres humanos somos muy inestables. Desde el punto de vista matemático hay algo que se estudia, que es la estabilidad de los procesos, y se dice que un proceso es inestable si al cambiar un poquito las condiciones iniciales, pues cambia el resultado final. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso, que cambia algo muy pequeño, aparentemente muy pequeño en nuestra vida, como la compañía de una persona, o un trabajo, o la cantidad de dinero, o la casa, o sea, cosas aparentemente muy pequeñas, y ya nuestra vida cambia radicalmente. Entonces muchas veces somos muy inestables desde ese punto de vista social y emocional. Y entonces, a mi opinión, esta visión del karma, de tener la idea, o esta visión que da Krishna de que lo más importante no es la acción en sí, sino el cumplir apropiadamente con tu deber sin estar demasiado pegado a ellos, te hace liberarte de muchas cargas en ese sentido. Y a mí me ha ayudado. Y quizás a alguno de ustedes le pueda ayudar en algo. Otro de los aspectos que se habla en el Gita es la liberación, o sea, cómo trascender, cómo salir de esta jaula, de este mundo, ¿no? Cómo liberarte de todos los condicionamientos que tienes en este mundo. Y aquí se trata en muchos lugares del Gita, y uno de los puntos centrales que se da de la liberación, de moksha, es que si bien en determinados procesos, como el karma yoga o el dhyana yoga, el moksha radica en el esfuerzo de la persona, o sea, en el esfuerzo que hace la persona, en la descripción que se da del bhakti, moksha ya no radica en el esfuerzo de la persona, sino que es un regalo, por así decirlo, de la divinidad. O sea, de hecho se describe que se obtiene de manera colateral. O sea, lo más importante ya ni siquiera es ese moksha, sino que es alcanzar el estado de, ¿no? el amor por la divinidad, y eso lleva de manera inmediata a obtener la liberación. Y eso es algo totalmente también nuevo, por así decirlo. O sea, el bhakti de hecho crece de manera esplendorosa justamente después, desde el punto de vista histórico, después de la Bhagavad Gita, Mahabharata, comienzan los Puranas, y ahí es que la tradición del bhakti toma una mayor fuerza en la cultura de India. Y es algo que cambia también un poco, que contrasta, por así decirlo, que muchas veces hay un esfuerzo que te lleva a la liberación, pero que esa liberación a la vez es otorgada por la divinidad, no es exclusivamente fruto de tu esfuerzo. Es algo que cambia radicalmente la visión. Y es algo también que muchas personas creen que el Bhagavad Gita tiene puntos que son contradictorios, porque en él se describen diferentes procesos, ¿vale? O sea, en el Gita se describe un proceso karma yoga, se describe dhyana yoga, se describen varios procesos de yoga. Yoga técnicamente significa cómo vincularse con el Supremo. Y a todos ellos se les llama igual, se les llama yoga dentro del Gita. Y lo que pasa es que en una tradición cristiana normalmente la visión teológica es muy lineal y no se concibe que puedan haber diferentes niveles de verdades. Y en el hinduismo sí, en el hinduismo pueden existir diferentes niveles de verdades, diferentes aspectos de una misma verdad, diferentes visiones de una misma divinidad. Y eso permite que puedan convivir dentro del Gita, dentro de un solo libro que tiene 700 versos que te puedes leer en una noche, toda una serie de enseñanzas de escuelas que puedan ser aparentemente antagónicas y que ambas se sientan identificadas con determinados aspectos de esa obra. Y es algo impresionante realmente desde el punto de vista teológico, de que prácticamente todas las tradiciones dentro del hinduismo, siendo muy diferentes entre ellas, todas vean en el Gita
una riqueza increíble con la cual puedan sustentar su propia práctica espiritual. Entonces, para mí lo más importante, en cierta medida de hoy, es que se queden con el deseo de leerlo, ¿vale? De leer esa obra, sea la versión que escojan, la que sea, que se queden con el deseo de leerla y de ver qué puede aportar a ustedes, ¿no? O sea, leerla con una mente abierta, ¿no? No con una... Porque algo que sucede muchas veces, por ejemplo, en el canal de YouTube que tenemos, yo suelo responder a los comentarios que hacen las personas, y el otro día dialogaba con una persona que era cristiana, y él hacía planteamientos acerca ¿no? desde el punto de vista filosóficos que eran interesantes, por ejemplo, el tema de la reencarnación, y trataba de dar argumentos en contra de la reencarnación. Y una de las cosas que a mí me resultó interesante, o que yo le dije que me parece que es interesante, es que uno no puede estudiar una tradición religiosa desde la perspectiva de otra. O sea, tú no puedes, como hindú, desde tu visión de hindú, tratar de comprender el cristianismo, ni puedes, como con tu visión netamente de cristiano, tratar de comprender plenamente el hinduismo, ¿vale? Tienes que ir, o sea, tienes que transportarte a esa tradición, tratar de comprenderla desde sus adentros, para poder obtener una mayor riqueza. Y eso es algo que también muchas veces se pierde, ¿no? En cierta medida. Y es que algunas, sí, ahorita vamos a proyectar algo, sí, si quiere irlo encendiendo, vale. Algunas personas tienen esta idea, ¿no? de que yo puedo comprender una tradición completamente desde mi perspectiva y no adentrándome en ella. Y eso desafortunadamente no es posible. Ni tampoco es posible, por ejemplo, desde el punto de vista académico, completamente comprender una tradición simplemente como un espectador crítico de ella. O sea, tú puedes hacer antropología de la religión y que un antropólogo venga acá y decir, pues este se peina así, se para así, cuando sucede esto hacen esto, pasan la velita así, se postran de esta manera o se tiran al piso cuando dicen yay. O sea, ese tipo de análisis descriptivo lo puedes hacer. Pero a lo que tú no puedes acceder, y no van a poder acceder, al menos no por un tiempo, en mi opinión, es a la visión, al sentimiento y a la emoción que pueda sentir un practicante cuando desarrolla su práctica espiritual. Eso es algo que no está al acceso simplemente de la academia. O sea, el otro día yo estudié leyendo un académico que escribe un curso para EDX, una plataforma, un académico de Harvard, no es de cualquier lugar, decía que si uno quiere estudiar apropiadamente un proceso religioso, no puede tener temor a transformarse a la hora de estudiarlo. Y si tienes temor de transformarte a la hora de estudiarlo, nunca vas a poder comprenderlo. Porque para comprenderlo tienes que atravesar por esa transformación. Entonces, mi invitación, si deciden leer el Gita, es a que lo lean con una mente abierta y dejando que el Gita les transforme interiormente, porque el Gita esencialmente no es una amalgama de argumentos lógicos para destruir algo, por así decirlo, para dar argumentos contra uno, sino que es una ensartada de experiencias espirituales, por así decirlo, que tienen cierto fundamento lógico. Entonces, esa sería mi invitación en términos generales. Entonces, voy a poner ahora un vídeo que hace un pequeño resumen de qué es la Bhagavad Gita, y después voy a dejar un espacio para cualquier pregunta o comentario que deseen hacer. El vídeo es realizado como dije anteriormente, por otro chico y por mí, que nos dedicamos a hacer vídeos de animación. Bueno, no solamente de animación, pero este es de animación. Si desean, los que están por allá y desean verlo, pues quizás tengan que moverse un poco. Lo lamento no tener tanto espacio acá.
Y bueno, voy a ir hablando en lo que busco el vídeo. Tenemos un canal de YouTube que se llama Dharma, Yoga y Espiritualidad, en el que presentamos diferentes vídeos como este. Hace poco hicimos uno del Dharma, después hicimos uno sobre el karma y así hemos hecho. El último que sacamos fue de la reencarnación, karma y reencarnación. Y el canal es un canal relativamente pequeño, tiene casi 1000 suscriptores, pero este vídeo del Bhagavad Gita pues ha tenido alrededor de 25.000 visitas en un año, que es lo que fue hace un año que se comenzó. Bueno, si les ha gustado, pues denle a like, suscríbanse, compartan. No, es broma. O sea, ese es un resumen de la Bhagavad Gita que nosotros hicimos. Y bueno, así hay varios otros vídeos que pueden ser útiles para los que lo deseen ver. Si tienen alguna pregunta, comentario, ya sea de lo que hablamos, del Gita en general o del vídeo, de lo que sea, pues pueden hacerlo. A ver, sí. Ajá. Sí. Parece ser que nos identificamos con lo que hacemos. Y hay gente que dice, no, yo soy tal. Te pregunta, sí, pero eso no es usted. Te sigues preguntando y al final dices, pues no sé quién soy. Entonces estamos ahora en un momento bastante complicado, porque hay mucha profundización de técnica, pero en realidad a nivel espiritual estamos muy primitivos. Y la liberación es la causa de que yo llegue a conocer lo que exactamente es liberarme de las sucesivas vidas que voy a ver aquí. ¿Podrías aclarar ese tema? No entiendo exactamente la pregunta, pero bueno. Cuando me libero de siempre, me libero de volver a repetir lo mismo que hago aquí otra vez. Acorde con lo que yo entiendo que describe Krishna en la Bhagavad Gita, sí. Krishna dice, por ejemplo, en el capítulo, creo que es el capítulo 8 o 9, que aquel que abandona este mundo, o sea, que regresa a mi morada eterna, no regresa más a este mundo material de repetidos nacimientos y muertes. Esa es mi comprensión de lo que describe Krishna en la Bhagavad Gita. No sé si... O sea, esencialmente sí. O sea, una vez que uno se libera, acorde con lo que describe la Bhagavad Gita, aunque en la Bhagavad Gita no se dan demasiados detalles de qué significa exactamente la liberación, sí se describen algunos y entre esos pues está ese que no se regresa más a este mundo, que es el estado original, que es el estado de Krishna, o sea, eso más o menos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú querías preguntar algo? Sí. Bueno, yo no tengo una pregunta, pero como que siento un poco de discrepancia en dos puntos. No hay problema, o sea... Y quería compartirlos. Adelante. El primero es que para mí sí es relevante quién compiló. Ajá. Porque no es lo mismo cualquier compilador que hace ese servicio, que está muy bien, como Dios mismo en su encarnación, ¿no? Ya sabes, es el mismo Dios con su infinita misericordia, la piedad del hombre de la era de la Yuga, y decide hacer esto porque este servicio por nosotros, para ayudarnos. Entonces, bueno, vale. Y lo segundo es que es importante leer el Bhagavad Gita porque es el canto directo de la voz de Dios mismo, que nos da todas las claves para la liberación y para realizar el servicio devocional. Pero además pienso que hay un montón de Bhagavad Gitas, pero creo que sí, adelante. Creo que el Bhagavad Gita tal como es y traducido y conversado por Srila Prabhupada, que es fundador Acharya, creo que es el más propio para leer el vale. Srila Prabhupada. ¿Quieres que comente algo al respecto o simplemente tú querías comentarlo y ya está? Si te apetece. Si me apetece. Sí, a mí hay puntos que me gustaría comentar al respecto. El primero, evidentemente, o sea, te enfrentas a un dilema bastante fuerte cuando intentas estudiar el Bhagavad Gita desde el punto de vista académico y cómo lo ven los académicos en Occidente, a cuando simplemente lo enfrentas desde la tradición. Porque hay puntos que ellos van a decir que no coinciden con los aspectos de la tradición. O sea, un académico no concibe que Vyasa sea Dios, ni siquiera conciben de que exista un único Vyasa,
¿no? Si no, lo ven de otra manera, ¿vale? Entonces, para mí, como yo lo veo ya desde el punto de vista personal, es que la revelación puede llegar a través de diferentes vías. Y puede ser que los sabios, a través de, al final de cuentas, el conocimiento que aparece dentro de la literatura védica, es un conocimiento que se describe como algo revelado, y eso es algo que no es discutido, porque incluso los académicos aceptan que para los hindúes se ve como un conocimiento revelado, aunque ellos quizás no lo compartan. Y para mí esa revelación puede venir de diferentes espacios. Por ejemplo, tú no asumes que Prabhupada sea Dios, o al menos creo, y Prabhupada, claro, pero el conocimiento que él despliega en sus libros, que asumo que tomas como que es fidedigno, es porque lo asumes así porque está basado en una revelación. De la misma manera, otros sabios en otros momentos pueden haber volcado sus revelaciones con la divinidad en eso. O sea, no voy a discutir, mi objetivo no es describir ni a nadie hacerle cambiar de opinión referente a si creer en lo que dicen los académicos o creer lo que dice la tradición. Mi objetivo simplemente era decir, bien, existen estas dos visiones, cada cual que escoja la que desee. Y puedo compartir la mía es esa, de que incluso, por ejemplo, puedes ir a obras como Bhaktivinoda Thakur, si vas a la introducción del Sri Krishna Samhita, que es una obra que escribió Bhaktivinoda Thakur y es bastante preponderante dentro de su canon. Él hace una descripción de la historia del hinduismo, de la historia de la India, por así decirlo, y no son precisamente las fechas literales que se dan dentro de la cultura védica, ¿vale? Y él incluso asume de que pueden existir diferentes vyasas, o sea, él hace una descripción dentro de la historia de la India, enmarcando lo que describe el mundo académico de su época, tratando de establecer un equilibrio entre lo que describe el mundo académico de su época y lo que describe el Bhagavatam, y ajustando la historia del Bhagavatam a la historia del mundo académico de su época. Con lo cual, en nuestra propia tradición puedes encontrar ejemplos de personas que pueden lidiar con estos dos puntos sin que necesariamente eso represente un pilar fundamental de su fe. Claramente cada persona tiene diferentes aspectos en los cuales están fundamentados su fe, y de eso va a depender muchos aspectos. Si para ti desde el punto de vista tu fe está fundamentada en eso, pues bien. La mía no está fundamentada exactamente en que le escribió directamente Krishna o si fue un sabio inspirado por Krishna. O sea, a mí no me hace la diferencia. Ya cada cual, o sea, asume lo que... Pero estoy hablando desde mi punto de vista, no estoy diciendo que sea una visión doctrinal, ni de que tengas que asumirlo así. Si algo genial tiene el hinduismo, en mi opinión, es eso, de que pueden existir disímiles versiones y disímiles verdades paralelas, que desafortunadamente en nuestra institución no hay cultura de eso. O sea, en ISKCON la cultura es de que hay una única verdad y es lo que aparece en un determinado libro. Pero nuestra propia tradición Vaishnava acepta y vive y lidia con que diferentes acharyas puedan opinar diferente. Entonces, yo digo mi opinión, pero... Y referente, el otro tema era sobre la traducción de Prabhupada. La traducción de Prabhupada, en mi opinión, es una traducción que puede ser en ocasiones tendenciosa hacia el Bhakti, porque es una traducción escrita desde el Bhakti para guiar a alguien que quiera practicar el Bhakti. No es una traducción desde el punto de vista académico muy literal, ¿vale? Es que depende de lo que cada cual busque en un libro. Si tú buscas una traducción literal, pues mi recomendación es buscar a autores que dan traducciones más literales, como por ejemplo Seiger, o bueno, podría dar nombres luego, si alguien podría buscar nombres que dan unas traducciones más literales, porque versiones hay por montones. Pero si uno lo que quiere es una guía en la práctica del Bhakti, pues la de Prabhupada yo creo que es bastante apropiada y buena para ello. Aunque hay otras también dentro de nuestra tradición, no es la única. Prabhupada, de hecho, prácticamente el 50% de sus comentarios son sacados del comentario que hace Baladeva Vidyabhushana o de Vishwanatha Chakravarti Thakur, pero hay otros, muchos más, que pueden dar enfoques diferentes de nuestra tradición. O sea, no creo que sea la de Prabhupada la única que existe, ni creo que sea la única que hay, ni creo que sea la única que describe la verdad. Él describe la verdad acorde visto desde la escuela del Bhakti.
Y si alguien quiere practicar Bhakti, pues bien, es uno muy recomendable, muy leíble, muy accesible. Pero hay otras también desde el Bhakti que pueden ser muy accesibles, dependerá de la persona, de lo que quiera leer. Eso sí, es de las más vendidas, de las más difundidas por el mundo y de las más traducidas, con lo cual eso siempre le da, ¿no? Puedes leerla en varios idiomas y eso le da cierto grado de riqueza. Que es la que yo uso como cabecera, pero que depende de lo que cada cual busque, en mi opinión, ¿vale? No sé si, ¿sí? Sí, quería comentar algo también. Sí. Claro, porque Prabhupada lo que intenta es mantener el espíritu de la persona que lo habla. Porque el Bhagavad Gita se llama Bhagavad Gita porque lo habló Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Entonces, si él cambia a otra inclinación, como Prabhupada dijo, que si alguien quiere poner otro énfasis, que deje el Bhagavad Gita aparte y que haga su propio libro. Sí, a ver, y le ponga el título que quiera. Pero Prabhupada, o sea, se atiene al espíritu del Bhagavad Gita. En términos generales, sí. El principio del Bhagavad Gita es como el del cristianismo, desarrollar amor, desarrollar bhakti. Entonces, si alguien quiere hacerlo con otra intención, está muy bien que lo haga, pero entonces no le ponga Bhagavad Gita, le ponga cualquier otro nombre. A ver, para mí cada cual tiene la libertad de traducir el libro que quiera y de comentar lo que quiera sobre un libro, ¿vale? Eso primero. Sí, la libertad existe. Ya está de cada cual decidir si lo acepta o no. Pero, Prabhupada da una traducción desde el Bhakti para el Bhakti. Y, por ejemplo, es tendencioso en el sentido de que muchas veces, en términos que no son exclusivamente de Bhakti, Prabhupada los traduce al Bhakti. Prabhupada traduce Karma Yoga como conciencia de Krishna, Prabhupada traduce Brahman como mundo espiritual, y no son traducciones literales, ¿vale? O sea, de hecho hay autores que simplemente dejan los términos tal cual sin traducirlos a ningún idioma para que el que conozca del tema pueda saber a lo que se refiera. O sea, yo no digo que uno no deba leer el Gita de Prabhupada. Por ejemplo, un libro interesante que en mi opinión puede ilustrar algo al respecto es un libro que se llama The Bhagavad Gita, a Biography, o sea, el Bhagavad Gita, una biografía. Esta persona, este académico, hace un estudio del impacto que ha tenido el Gita en diferentes escuelas, en diferentes linajes y en diferentes personalidades. Y algo interesante que él dice es que el Bhagavad Gita va a depender de cómo uno asuma a la figura de Krishna, de cómo uno asuma el contexto de los Vedas. Si tú asumes a la figura de Krishna como la suprema personalidad de Dios, pues definitivamente, en ese sentido, el Gita, pues es lo que tú dices, ¿no? De que lo que está descrito ahí lo habla Krishna mismo y con lo cual hay aspectos que no son discutibles. Pero hay otros autores que asumen a Krishna de otra manera, como por ejemplo Shankaracharya, y él hace otro comentario totalmente diferente, otro enfoque distinto, porque él identifica a Krishna con el Atman, con el ser, o sea, que los propios académicos dicen que también es muy tendencioso, porque no es eso lo que dice específicamente el Gita. Entonces, el punto no está en descualificar lo otro que puedan hacer otras personas, sino en cualificar lo que tú puedes aportar en lo tuyo. Lo que tú puedes aportar, a mi opinión, lo que puede aportar el Gita de Prabhupada es una versión que es leíble a día de hoy, bueno, leíble en los años 60, a día de hoy quizás algunos aspectos sonen un poco raros a algunas personas desde el punto de vista social, pero desde el punto de vista teológico es completamente accesible y además es un Gita que desde el Bhakti te puede guiar a practicar el Bhakti. Pero aquella persona que esté buscando practicar otra cosa, pues que busque otro libro de esa escuela, ¿vale? O sea, es lo que quería transmitir. Yo sinceramente no creo, o sea, no creo que exista una única visión del Bhagavad Gita, ni creo que exista un único Bhagavad Gita que sea perfecto en todos los aspectos. O sea, cada autor y cada comentarista, simplemente a la hora de traducir, a la hora de picar las palabras en sánscrito para ver el significado que le dan, ya puede dar una visión diferente del Gita. Pero yo, por ejemplo, opino esto, no sé todos los demás Vaishnavas aquí. Opino que si la tradición es una, pero de acuerdo al lugar, al tiempo y a la circunstancia va cambiando, para ser aplicada a la vida propia de cada ser individual, la tradición existe para que, por ejemplo, aquí en un templo de ISKCON o de conciencia de Krishna se trate de seguir la tradición y el entendimiento dado por el maestro espiritual a nosotros que no tenemos tanta
Claro, a ver, No por sé, ejemplo, pero es que espiritual. ese justamente ese concepto, en mi opinión, es el que está muy errado en ISKCON, de que existe una única forma de ver la tradición. yo no digo que- Déjame terminar, por favor. O sea, Baladeva Vidyabhushana, por ejemplo, da comentarios al Bhagavad Gita que son contrarios a los que da Vishwanatha Chakravarti Thakur, cuando justamente Baladeva Vidyabhushana es el seguidor inmediato de Vishwanatha Chakravarti Thakur. Y en nuestra tradición, si tú lees dos textos, dos comentarios cualquiera, de cualquier obra, del Sri Upanishad, de la Bhagavad Gita, y los pones en paralelo, tú puedes entender de que existen diferentes visiones de cada una de estas grandes personalidades y que todas ellas entran dentro del Siddhanta. Lo importante es eso, que no se salgan del Siddhanta, que no se salgan del entendimiento último. Y ahí lo importante es qué es el Siddhanta. Para mí el Siddhanta es claro en el Vaishnavismo. Krishna es la suprema personalidad de Dios, yo soy un alma espiritual, yo tengo una forma de vincularme con el Supremo a través del canto del santo nombre y de esa manera yo puedo desarrollar amor puro por Krishna. Ese para mí es el Siddhanta. La posición de la mujer, la posición de esto, la posición de lo otro, para mí todo eso es totalmente, ¿cómo decir? Totalmente variable en dependencia de la persona. O sea, si las personas creen que el día que yo, por ejemplo, ahora hablo desde mi punto de vista personal, el día que yo no tenga libertad para decir lo que piensa en un espacio determinado, pues simplemente no voy más a ese espacio. Y ya está. Entonces, no se trata de que yo necesite estar aquí para decir algo. Yo vine aquí a compartir algo. Si a alguien le puede ser útil, pues que lo reciba. Y si no le es útil, pues nada, no hay ningún problema. Tiene la opción de aceptarlo o no aceptarlo. Esto con respecto a que, por ejemplo, cada persona puede tener su propio entendimiento hacia las escrituras védicas y no es guiado por un maestro espiritual, ¿no? Entonces, dado a que estamos todos reunidos en un templo tratando de comprender la esencia del Gita a través de tú que eres el representante sentado ahí en el Vyasa-san. No soy un Vyasa-san específicamente. Bueno, ya, pero te estás dando la clase. Supongo que, no sé los devotos mayores qué opinarán, pero supongo que el énfasis tendría que ser meramente espiritual, ya que todos venimos buscando espiritualidad. No sé, tendrías que valorar si todos vienen buscando espiritualidad o no. Muy bien, porque como cada quien tiene su propia búsqueda, al venir aquí se puede encontrar que también hay variantes que conducen hacia el mismo destino, ¿no? Eso es lo que yo trato de hacer. O sea, yo soy un practicante Vaishnava y me siento completamente identificado con el Vaishnavismo. Está muy bien. Pero, o sea, también quiero mostrar que pueden existir diversas maneras de practicar el Vaishnavismo y de que se puede convivir perfectamente con un ambiente académico y lo que simplemente estoy transmitiendo es mi manera, mis realizaciones al respecto. No, en lo absoluto pretendo decirle a nadie cómo tiene que practicar. Lo que sí pretendo es, si es posible, decirle a las personas, mira, muchas veces el mundo en el que vives no es como vives. Porque muchas veces, desafortunadamente, en nuestra institución se vive en una burbuja de cristal en la que no se conoce cómo piensan los académicos, cómo piensa la sociedad, cómo piensa el mundo moderno. Y si no hay personas que te digan, hello, el mundo es diferente, pues nunca lo vas a ver. Mi propósito es ese. Nuevamente, si les gusta, bien, perfecto. Si no les gusta, pues la puerta está ahí, yo me marcho, puede venir otro, y que cada cual siga feliz como siga. Nuevamente, o sea, mi intención, bajo ningún concepto, es decirle a nadie cómo tiene que pensar. Lo dije desde el principio. Mi intención era simplemente plantear las diferentes visiones que puedan existir sobre la Bhagavad Gita para que la persona se haga una idea, la que desee, y que cada cual decida. Y en última instancia lo que pretendo es que las personas se sientan inspiradas a leer la Bhagavad Gita. Si eso puede ayudar, ese es mi propósito último. Si no, pues nada. Bravo, disculpe, yo estoy de acuerdo con su posición de si les gusta bien, si no tal. Creo que tampoco, o sea, no era mi intención abrir este debate No, sí. así. Debatir es importante. Creo que ya que estamos en un templo de ISKCON, Vale. y Srila Prabhupada es el fundador Acharya, Sí. creo que recomendar el Bhagavad Gita tal como es, traducido y, ¿cómo se dice? Comentado por Prabhupada. Comentado por Srila Prabhupada es el apropiado. Comentado por Srila Prabhupada es tendencioso hacia el Bhakti, como decía Ajá. Prabhupada, encantada, y tiende al Bhakta, ¿no? Sí, o sea, Creo que eso es el Gita. bien. Eso es la esencia. Prabhu, yo no buscaba el Bhakta, cayó el Gita en mis manos y yo me hice Bien. devota por leer el Gita.
Perfecto, llévame al también. templo, tal. Entonces encontré más de lo que yo buscaba. Yo buscaba algo de quién soy, qué es el universo, y aquí me hice devota gracias a él. Bien. Entonces creo que no hay, o sea, creo que es lo mejor. Y Para ti es lo mejor. Y yo no digo que no sea lo mejor. El Bhagavad Gita, o sea, es que depende del punto de vista del lector. Es que nuevamente decir que el Bhagavad Gita de Prabhupada es el único Gita que hay dentro de la tradición no es correcto. no hemos dicho nada Porque, de eso. o sea, Yo en la solo tradición digo que- Vaishnava existen muchísimas versiones del Gita y todas ellas pueden aportar riqueza. Que el del Gita de Prabhupada es sumamente accesible para nuestros días, o sea, está claro que puede ser un primer acercamiento al Gita Kunoa, por supuesto que sí, para muchas personas. Pero, o sea, nuevamente, lo que no quiero es ser absolutista, es simplemente lo que pretendo, no ser absolutista, que el que yo uso como cabecera nuevamente es el de Prabhupada, el que está ahí para vender es el de Prabhupada, el que puedes adquirir aquí es el de Prabhupada y el que uso para el estudio de Bhakti Shastri que hago es el de Prabhupada, pero a la vez me gusta también pues indagar en qué dice Baladeva Vidyabhushana, qué dice Vishwanatha Chakravarti Thakur, qué dice Narayan Maharaj y qué dicen otras personalidades dentro del Vaishnavismo, y todas ellas tienen algo que aportar, aunque yo me siento identificado con lo que diga Prabhupada. Y si a mí me piden una recomendación, pues sí, como que no. Yo creo que el Bhagavad Gita de Prabhupada es muy recomendable, pero también me gusta que las personas tengan diferentes visiones de lo que existe y que no existe una única visión dentro del Vaishnavismo y que no existe una única visión dentro de ISKCON. Y ese es el paradigma que yo trato de plantear. Nuevamente, o sea, el que se siente identificado con eso, pues, y se siente inspirado con eso, pues bienvenido. Y si alguien siente que le he agredido o que he hecho daño a su propia fe, pues mis más sinceras disculpas, que no es para nada mi objetivo. Mi objetivo simplemente es mostrar de que existe variedad y que incluso en esa variedad y de esa variedad puedes alimentarte para crecer espiritualmente. Que me gusta mucho tu clase, pero que no era, que me ha encantado, que yo no te pongo en duda nada y lo que has dicho al principio y todo, ¿no? Sino simplemente que tal como tú tienes tu visión, como se abre un abanico, digamos, para preguntas y para... Es importante una cosa es comprender, por ejemplo, cuando dice el Vishwanatha Chakravarti Thakur, o sea, aunque, o sea, se dice que cuando dos cosas son iguales a una tercera y después y después otra cosa igual a las otras dos, es igual también igual a la tercera. O sea que no hay contradicción. Prabhupada cuando decía de que hay una persona, un erudito, que dijo que hay contradicción, hay tantas cosas en el Mahabharata, tanto argumento, y hay tanta contradicción. Inmediatamente Prabhupada dijo, lo cortó. Dijo, no hay contradicción entre los grandes acharyas. No es que sea una contradicción, sino como tú dices, son diferentes puntos de vista de la misma verdad. La verdad es la verdad absoluta, que quiere decir la escritura es una verdad absoluta. Entonces, sí. Se ha concebido en todas las religiones, se concibe que hay una persona suprema que es Dios y es la verdad absoluta. Sí. Eso no quiere decir que después que cada uno la vaya, dice los caminos como, o sea, los caminos son infinitos, ¿no? Para llegar a esa verdad absoluta, pero que no tienen por qué, o sea, sobre todo cuando dentro de una tradición como aquí, que tenemos un maestro espiritual, Shiksha, que es la Prabhupada, porque no quiere decir que no pensemos cada uno de diferentes formas, pero sin embargo todos coincidimos, no hay contradicción en el punto final, por lo menos de los que siguen... En el Siddhanta, en el Siddhanta. Claro, sí. Sí, pero lo que quiero decir, por ejemplo, Vishwanatha Chakravarti Thakur en determinados versos da enfoques y comentarios totalmente diferentes a los que da Baladeva Vidyabhushana, pero el Siddhanta en ambos es correcto. Diferente no significa contradictorio. A veces son contradictorios, o sea, podemos buscar los ejemplos. Uno lo enfocan de una manera, otro lo enfocan de otra, y la división de las palabras hacen que uno opinen de una manera y otro opinen de otra. Y el propio Prabhupada dice que no hay ningún problema con que un acharya diga una cosa y otro diga otra. Porque no son contradictorias, son diferentes y se complementan. Y si son contradictorios tampoco hay problema. O sea, muchas veces en la antítesis puedes encontrar una síntesis que te ayuda a crecer espiritualmente. Para mí nuevamente lo más importante, y eso es lo que quiero recalcar, es que el Siddhanta sea el mismo. O sea, que el punto último sea el mismo, aunque en detalles pueden haber contradicciones, pueden haber visiones distintas de cómo un pasatiempo toma lugar, de un significado de un verso determinado. Para uno significa una cosa, para otro significa otra. ¿Y cuál es el problema con eso? Como ya es la hora de la puya, sí. Muchas gracias a todos por asistir. Si desean podemos seguir conversando luego después durante la comida y espero que pasen una excelente tarde. Hare Krishna.